ese formulario que está planteado acá. Formulario de logueo. Lo primero que va a ver el usuario es esto. Tiene que escribir su usuario, su contraseña, y yo debo validar contra la base de datos, ¿cierto? Esto ahorita lo cambiamos. ¿Qué? No, te roten la lista. Ah, listo, ahorita la saco. Ya el profesor tiene mañana no hubiéramos de venir. Sí, claro. Mañana breve. Ajá. Entonces, Cambiamos de puesto. ya sé qué voy a hacer, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hago? Esto, fácil. Es parecido al código del botón buscar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que decirle a mi formulario aquí, impórteme todo lo de SQL, ¿cierto? Además, defíname la variable de conexión. Listo, ¿dónde? Aquí, antes del primer código. Ahí lo voy a poner antes, ahí está bien. Siguiente, al momento en el que se cargue el formulario, ábrame la conexión. Entonces aquí vamos a implementar todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, este open debería estar dentro del try. Exactamente. Y aquí seamos breves, simplemente digamos error en la conexión. Listo. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya se establece la conexión, ya está abierta. Profe, una pregunta, digamos que nadie tiene acceso a ese código. ¿Cómo se podría dañar la conexión? Como para no ponerle track. ¿Sabe cómo se daña? ¿Para ponerle qué? Para ponerle el track, para meterlo entre el track y la conexión, sabiendo que la conexión siempre se va a conectar al mismo servidor. Sí, sí, siempre se conecta a la misma conexión. ¿Sabes cuáles son los posibles errores? Que el servidor, o me hayan desinstalado el servidor, o el servidor no haya arrancado. Si el servidor no arranca por algún problema de Windows, un cambio de IP también puede ser. Ahí hay errores. El servidor hace parte de los servicios del sistema. Normalmente está iniciado, pero como sabemos hay fenómenos informáticos que hacen que esto se detenga. Y si esto se detiene, Pues ahí ya se genera. ahí hay un error. Pues ya uno ya llega Y le sale el dice, error a uno en ese punto. Les va a decir, en ese momento no va a ser capaz de abrirlo. No es capaz de abrirlo. Pero si uno define ahí, pues por ejemplo, de la misma manera que nosotros acá definimos los tipos de errores, él es capaz de decirle a uno detalladamente el Sí. servicio donde está ejecutando. Sí. Error de conexión. ya nosotros le damos. Nosotros le damos el messages, el stack, una vez ya se me olvidó. Sí. Sí. Yo decía, pues, Uno. Si nosotros somos los únicos con acceso al código que puede fallar. Pero si la conexión. La Porque conexión. Lo otro, si no entiendo operaciones, pues un cliente da una mala operación que le va a decir de Mete un numerito que no es, ¿cierto? Entonces uno trata de prever todo eso. O sea, nosotros asumimos que el cliente es torpe y es malicioso. ¿Listo? No que es juicioso y diligente. Pues ojalá todos los clientes fueran así. Se equivoca, comete errores como todos, pero hay que tratar de contener todo eso. Listo, ahí error en la conexión y no he cambiado nada en el código, es el servidor, es la base de datos. ¿Cuál es el error? Que por algún error del sistema, no sabemos cuál, eso ya después lo analizaremos con más detalle, el servidor de base de datos no está arrancado. Entonces hay que iniciar ese servicio. Listo, eso fue lo que podría pasar. Que alguien malintencionado, o me desinstalan el SQL Server también. Me lo desinstalaron, pues como me voy a conectar si no tengo programa. Listo, bueno. Entonces ya se conectó a la base de datos, ya me genera una advertencia si algo falla. Lo ideal sí sería efectivamente ponerle todos los detalles, ¿cierto? Listo, hasta ahí no he hecho nada nuevo.
Solamente estoy aplicando el try al método open de mi conexión. Listo. Ahora sí. El botón buscar, ¿qué hace? La conexión ya está abierta. Hace la consulta. Hace la consultica. Aquí hay varias. Yo veo cuál me sirve. Cualquiera de esos dos me sirve. Pégalo acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a establecer mi consulta. Select asterisco front. Ya no es TBL artículos, sino que es TBL clientes, ¿cierto? Clientes, y ya no voy a validar por ID, o más bien, no solo voy a validar por ID. ¿Yo por qué voy a validar? Voy a preguntar por el nombre y la contraseña, ¿cierto? Y tengo que asegurarme de que lo que me escriba el usuario existe en esta tabla tal cual, ¿sí o no? Listo. Entonces pregunto, si lo que está en la columna nombre es lo que digitó el usuario y está acá, y lo que está en la columna password está acá, entre. Entonces, no es ID, es literalmente nombre, así se llama la columna, nombre. Además, bueno, antes vamos a aplicar todo lo que hemos visto. No voy a cerrar la cadena, voy a dejarla ahí abierta. Vamos a utilizar parámetros. Pongámosle none. Y que la el password, puse password, sí, password, que el password sea igual a algo que me ingresan en una variable, llamémoslo pass, y esa es mi consulta. Y esto lo podemos hacer, ¿sí o no? Este operador lógico hace rato lo puedo implementar en un condicional y en una restricción de estas. Muéstreme todas las columnas de la tabla clientes donde el nombre sea algo que me ingresan en una variable y la contraseña sea algo que me ingresan a una otra variable. Se tienen que dar las dos condiciones, ¿sí o no? ¿Claro hasta ahí? Sí. ¿Esto qué es? Listo, defino la variable comando como un SQL command, preparo quién va a ejecutar esto. ¿Necesito leer los datos? No, no necesito leer los datos. ¿Qué necesito? Necesito establecer los parámetros. Parámetros.addWithValue. Listo. ¿Cuál es mi primer parámetro? Mi primer parámetro es @none. ¿Y cuál es el valor? El txt y de usuario.text. Le puse y de usuario. Ese es. La misma cosa para el password. Listo, entonces esta vez es txt password. Listo. Ahí vamos bien. Se ejecuta aquí, se ejecuta la consulta, pero ya habíamos hecho esto. Habíamos probado que si se ejecuta me muestra la tabla de resultados. Como estoy haciendo consulta por lo que debería ser un campo único, los nombres, pues, va a ser nombre de usuario. Ese nombre de usuario debería ser único. Entonces yo espero obtener entre 0 y un resultado, ¿sí o no? Entonces voy a ejecutar execute on query. Voy a averiguar cuántos datos me devuelve esa consulta. ¿Cuántos datos espero yo que me retorne? 1. Si esto es igual a 1, entonces significa bienvenido. Si no, chao. Entonces pongámosle algo así. Datos correctos y aquí datos incorrectos. No se encuentra el usuario. O bueno, no es que no se encuentre el usuario. Datos incorrectos mejor. Listo. ¿Por qué me saca esta advertencia aquí? Bueno, probémoslo. ASDF, ingresar, saca error. Veamos, ¿qué está pasando acá? Me falta algo con el comando. Me falta instanciarlo. Aquí me falta instanciarlo, listo. El orden, sí, estaba abajo, tenía que estar arriba. Estaba mal puesto.
Aquí el lugar de las cosas sí altera el producto. Datos incorrectos, pero si pongo a mi amigo Eddie, datos incorrectos, ¿qué contraseña le puse? ASDF. ASDF, ingresar, opa, datos incorrectos. Yo esperaba ahí el datos correctos o el bienvenido. A ver, yo veo, ¿cómo me llamo yo? Eddie. Password ASDF. ¿Y por qué no dio? ¿Sí dio? No, yo espero aquí datos correctos. Yo espero datos correctos. Datos correctos. Algo falló. Vamos a decirle al sistema que me muestre qué está pasando. Primera alternativa. A ver, ¿cuáles son mis opciones? Esto sí está bien ubicado. Non, pass, txt password, TID. Bueno, todo está correcto. Txt ID de usuario, txt password. Bueno, aparentemente está bien. Execute n on query. Si es igual a 1, lo encontró. Si no, no lo encontró. ¿Qué falla aquí? Where, nombre and password, tra. Veamos si podemos ver el contenido de la variable SQL. A ver qué está pasando ahí. Bueno, todavía no le ha metido los parámetros. Nombre igual a tanto, password, datos incorrectos, listo. Entonces por aquí, el problema es que lo metes cuando se ejecuta. Cuando se ejecuta. Probemos esto por un momento. Esta comentémosla y metámosle directamente la información a ver si hay algún cambio. Concatene and password igual a, y concatene con el password, a ver qué pasa. Listo, y estos datos son varchar. Entonces si son varchar deben tener la comilla por acá, por acá, por acá, y al finalizar ahí, veamos qué pasa en este momento. Eddie, ASDF, ingresar, datos incorrectos, pero la consulta la hizo bien. Veamos qué está pasando acá. Probemos esa consulta. Select, asterisco from. Solo que esta vez, ahora sí fije los datos. Si ejecuto esto, si lo encuentra. Si lo encuentra. ¿Por qué no da? Está carnudito. Yo ya establecí la conexión. Aquí llevo la consulta. Ejecuto la consulta. Si es igual a 1, técnicamente lo encontró. Y si pongo una cosa disparatada, datos incorrectos, siempre se me está yendo por el datos incorrectos. Bueno, comparemos con lo que hacíamos antes, a ver qué cambio hay. El data reader. Más que ponemos el data reader cuando tenemos la intención de... A ver, hagámosla de esta otra forma. A ver, aquí tengo algo que es el data reader. Eso es lo que me menciona, ¿cierto? Venga, entonces estamos omitiendo algo. Veamos qué nos está mostrando este execute en un query. Entrega -1. Uy, no debería ser -1, debería ser un 0. Datos incorrectos.
Y cuando le pongo edit a SDF me muestra un -1. Bueno, ahí tenemos. Sí, no, pero siempre le muestra. Ah, sí, sí, puse 2. Siempre está mostrando -1, listo. Tiene que ser o 0 o 1. Ay, no, es que ya sé cuál es el error que estoy cometiendo. Por Dios, el error salta a la vista. Esto es un método. Datos incorrectos. Ups. Bueno, no era lo que sospechaba. Vuelve y juega. Comando, veamos qué hace esto otra vez. MSG bots. -1. Bueno, hemos analizado esto ya. ¿Qué pasó? -1. Execute en un query. ¿Qué pasa? Bueno. Probemos, pues tomemos este caso original acá. Hagámoslo con el data reader. Ey, eso es. Ay, casi te embala. Cuidado que está loco. Listo, a ver si esta vez funciona. Bienvenido al sistema. Y si pongo los datos que no son datos incorrectos. El data reader, pero no habíamos hecho alguna vez en la vida una prueba con el execute en un query que veíamos el 0 y el 1. ¿Cuál era la diferencia? Pero también, yo creo que también lo hicimos Con el data reader. Bueno, en fin. Igual, tenemos ya mucho código, reciclen código. Entonces esto ahora sí pongámoslo bonito. No concatenando, sino con los parámetros, o sea que debería dar exactamente lo mismo. Ups. Debe declarar la variable escalar none, dale acá. Ay, por Dios. Execute reader, comando, parameters, ya está. None. Dale aquí. Paz, dale aquí. Uy. ¿Dónde había puesto esto antes? ¿Dónde había puesto? profesor, lo hicimos en la carrera. Ah, lo acá. La que sí lo habíamos hecho sin el data reader. Y registro era entero, o sea, estaba tratando de hacer esto mismo. Bueno, en fin. Y aquí, parámetro, esto, y entonces, ¿por qué no me da acá? Interesante. Esto no tiene nada que ver, esto no debería ser determinante. Debe declarar la variable escalar none.
La variable escalar. Bueno, entonces hagámoslo de otra forma ya que me está poniendo pleitos acá. No como add with value, sino add nombre. Por alguna razón parece que el problema está en el tipo de dato. Entonces aquí voy a ponerle explícitamente el tipo de dato. Y esto es SQL. ¿Cómo es? No, esto es SQL varchar. Varchar, listo. Y el valor, ahí sí, el valor es el txt usuario.text. Listo. Ay, por Dios. Y si le quita ya y si coloca Si coloco que líder, si no el QWERTY, como lo estábamos haciendo al principio, Pues, ya que colocó, le dio valores. bueno, por ahora entonces no nos atasquemos en esto, no se ve tan bonito, pero dejémoslo, sí, como estaba ahí. Dejémoslo ahí entonces. Ahí funciona. O sea que esto se comenta por ahora. Bueno, ya. Diferencia. Bueno, sí ingresa. Sí valida. Bueno, funcionó la primera vez, después no funcionó, no importa. De una forma o de la otra ya recibe la información, hace la consulta y me da entrada. Y la entrada, además del mensaje, es muéstreme el formulario menú. Muéstreme ese menú y ciérreme a mí. Listo. Entonces yo digito mi usuario, mi contraseña. Bienvenido al sistema, carga el menú y se cierra. Perfecto. Se cierra porque yo le he dicho que se cierre. Hay un detalle adicional por acá. En las propiedades hay otro comportamiento predeterminado y es modo de apagado. El modo apagado dice, al cerrar el formulario de inicio, ¿qué pasa cuando cierro el formulario de inicio? Se apaga. Lo que pasa aquí, si yo cierro de alguna forma este formulario, se cierra todo el aplicativo. Lo que yo necesito es que no se cierre ese aplicativo. Listo, entonces voy a decirle al cerrar el último formulario o